amigos, hoy seguiremos hablando del cooperativismo. Cómo desde sus inicios en nuestro país le ha dado mucho impulso. Y también conocer la evolución que este organismo de sociedades cooperativas está en función de brindar muchos beneficios. Y sobre todo cómo en nuestra época precolombina ya usaban sistemas muy similares. Pues vamos a iniciar. Buenos días tengan todos ustedes. Los saludo desde las instalaciones de IUS Asesores en Seguridad Social y Fiscal aquí en la Ciudad de México. Como siempre, con mucha energía y ánimo en este espacio dedicado al conocimiento sobre pensiones, programas federales de ayuda, Afore, IMSS, Infonavit y su cuenta de vivienda y seguridad social. Pero antes no olviden darle manita arriba, suscribirse a nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios. Siempre hemos hablado de los grupos con mayor vulnerabilidad en cuanto a la falta de recursos económicos. Pero también tenemos otros sectores que se encuentran desprotegidos en cuanto a los servicios de seguridad social. Y sobre todo prestaciones sociales. Los empleos por cuenta propia, que no reciben un salario fijo ni prestaciones, fueron de los más afectados con la pandemia de COVID-19. Y tras las primeras olas, los que más se han recuperado en México. En nuestro país, la tasa de empleo para trabajadoras y trabajadores asalariados se redujo 4.8% en el 2020 y para el 2021 subió al 6.6%. En cambio, para los trabajos por cuenta propia o independientes, la caída fue de 12.8% al inicio de la crisis y registró una recuperación de 14.7% en el año pasado. Es una problemática que viven los trabajadores independientes, ya que están totalmente desprotegidos en este aspecto. Sí, claro, sí se han regulado y se han hecho modificaciones a algunas leyes sociales en cuanto a los beneficios de los trabajadores independientes, pero aún no son suficientes. Por ejemplo, si contemplamos la tabla, de un lado están todos los del régimen asalariados, pero por otra parte el voluntario, y vemos que no es parejo. La intención del Grupo IUS como sociedad cooperativa es que se pueda tener los mismos derechos y beneficios. Y a pesar de que sacan muchos esquemas IMSS, no hay una comparación y hay muchas limitaciones. ¿Te quieres pensionar? Reactívate, cotiza o pensiónate. En Grupo IUS te afiliamos al IMSS. Solicita una cortesía de 7 días de aseguramiento gratis. Sí, como lo explicábamos en nuestro podcast anterior, que hablábamos de todas las modalidades para pertenecer al régimen voluntario. Y hacíamos muchas comparaciones que solo en las modalidades del régimen obligatorio traía todos los beneficios y en la del régimen voluntario solo contaban con algunos. Y entendemos y nos ponemos de la mano con los usuarios independientes. Asimismo, no exponernos a este tipo de fraudes, así como lo explicábamos en el video anterior. Es importante siempre poder indagar y ver el panorama completo. El IMSS ha sacado muchas herramientas para poder controlar esto. Una de ellas es poder conocer de manera oportuna en el sitio web en www.ims.gov.mx/trámites y solicitar la constancia de semanas cotizadas. Para esto es importante poder tener tu CURP a la mano y el número de seguridad social y la cuenta de correo electrónico personal. Aquí podremos ver reflejadas las aportaciones que se hacen. Es importante resaltar que Grupo IUS no cae en este tipo de delitos, ya que es una sociedad cooperativa. Al ser una sociedad cooperativa, realmente aquí no tienen un patrón, pero sí, como sociedad tienen el propósito fundamental de ser un responsable solidario. La ley del Seguro Social en la sección 12 dice son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio y pone en la sección 1 a todas las personas de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y en la sección 2 es referente a los socios de sociedades cooperativas. ¿Te quieres pensionar? Reactívate, cotiza o pensiónate. En Grupo IUS te afiliamos al IMSS. Solicita una cortesía de 7 días de aseguramiento gratis. Y en este artículo está incluyendo principalmente al régimen obligatorio del IMSS, es decir, el poder adquirir todas las prestaciones. También, como lo explicábamos en el video anterior, que es importante poder conocer
más a fondo de las sociedades cooperativas. Sí, y sobre todo desde sus inicios en nuestra cultura. Mira, lamentablemente el cooperativismo mexicano a lo largo de su historia no pasó de ser un movimiento más grande opacado por el sindicalismo y la desorganización de la clase obrera. Ha hecho más lento su desarrollo. En México, tan solo Rosendo Rojas Coria ha desarrollado una obra en materia cooperativa, el Tratado de Cooperativismo Mexicano, publicado en 1952. Fuera de él, lo que podemos encontrar son autores cuya aportación es breve, pero no por ello menos significativa. Ramón P. de Negri, Rafael Mayer, entre otros. De hecho, la mayoría de estos autores estuvieron relacionados con el gobierno, más que con grupos proletarios. Sí, claro, y esto nos deja ver el poco cooperativismo mexicano. Más que ser propiciado por el seno de las masas, en más de las veces viene de una política o una ideología impulsado desde arriba. El cooperativismo es fundamental para entender el desarrollo de la clase obrera en México, ya que involucra no solo la ideología, sino las formas de negociación entre clases. Es interesante observar cómo este sistema de organización se convierte en un instrumento de legitimación de poder y control estatal. Mira, algo que tenemos que aprender es sobre nuestro México precolombino. Los pueblos indígenas, particularmente los nahuas, se integraban como parientes, amigos y aliados. Un consejo de ancianos creado por el pariente de mayor edad dirigía la organización de la comunidad. Llevaba un registro o un censo de población para saber el número de individuos aptos para el trabajo en el campo. Distribuían las tierras laborales entre los hombres aptos para ese trabajo y nombraban a los que debían vigilar que todo se efectuase de conformidad con lo ordenado. El centro ceremonial, el templo, las escuelas, el almacén de granos, semillas y otros productos y las obras generales de la población se hacían mediante el trabajo en común, conforme a las aptitudes y destrezas de cada caso. Todos debían trabajar excepto los menores de edad y los imposibilitados físicamente. Prácticamente no había clase ociosa, pues los que no trabajaban eran arrojados de la comunidad. Al consejero de los ancianos se le entregaban los productos de la siembra, del cual se destinaba una parte, 5%, para pagar tributo al gobierno central, otra parte, 10%, la reserva en provisiones de malos tiempos como sequías, heladas u otras eventualidades como la guerra. El resto se destinaba a satisfacer las necesidades de los trabajadores y su familia, así como sostener a los no aptos para el trabajo. También durante la época colonial funcionaban los pocitos, que eran almacenes comunales en los que los indígenas depositaban el producto de sus cosechas en prevención de malas temporadas. Con ello tenían derecho a recibir lo necesario para el sustento propio y de sus familias en tiempo de escasez. Otro ejemplo del cooperativismo mexicano primitivo fueron los pueblos hospitales creados por el obispo Vasco de Quiroga en Michoacán alrededor de 1550, que sirvieron para atenuar el disgusto de los tarascos contra las acciones del conquistador Nuno de Guzmán. En 1876, los obreros ferroviarios de la estación Buenavista del Distrito Federal construyeron la primera sociedad cooperativa de consumo. Así nacen las primeras cooperativas en México, que obtienen reconocimiento legal en 1889, cuando en el Código de Comercio se les reconoce como unidades económicas, con características de organización y funcionamiento diferentes a las de la empresa privada. Al iniciarse el siglo XX, las actividades cooperativas en nuestro país eran escasas y poco significativas y no tuvieron avances en esa época. Los largos años de dictadura del presidente Porfirio Díaz habían adormecido y frenado los ideales cooperativos. Un antecedente revolucionario del cooperativismo es el Centro Mutuo Cooperativo de México, cuyos miembros eran decididos partidarios de Don Francisco I. Madero. ¿Te quieres pensionar? Reactívate, cotiza o pensiónate. En Grupo IUS te afiliamos al IMSS. Solicita una cortesía de 7 días de aseguramiento gratis. Por esa razón, al triunfar la Revolución Mexicana, el movimiento cooperativo obtuvo su anhelada oportunidad de avance y expansión.
Durante la época postrevolucionaria de 1911 a 1926, el cooperativismo empezó a crecer, a pesar de no existir todavía un marco jurídico propio. Por todo el país surgieron cooperativas dedicadas a la pesca, transportes, artes gráficas, consumo y servicios diversos. El cooperativismo mexicano reiniciaba así su trayectoria histórica al buscar alcanzar planos superiores por tanto tiempo anhelados. Ahora, el presidente Plutarco Elías Calles está considerado como el pionero del cooperativismo mexicano por promulgar la primera ley cooperativa en 1927 y crear el marco jurídico para las actividades cooperativas. 6 años después, en 1933, el mandatario Abelardo Rodríguez promulgó la segunda ley cooperativa con la intención de mejorar el sentido social de la primera ley. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas, considerado el gran promotor del cooperativismo mexicano, promulgó una revolucionaria Ley General de Sociedades Cooperativas que originó el desarrollo social y económico de un nuevo cooperativismo mexicano. Los grandes retos que tuvo que enfrentar el cooperativismo mexicano dieron como resultado el surgimiento de una gran cantidad de destacados ideólogos, líderes y sociales que fincaron las bases de la doctrina cooperativa y supieron guiar como gran sentido social al movimiento cooperativismo mexicano. Entre ellos podemos mencionar a Rosendo Rojas Corría, Antonio Salinas Puente, Gerardo Gómez Castillo, Joaquín Cano Jauregui y Salvador Loredo Torres, quienes han entregado sus esfuerzos y sabiduría para impulsar el cooperativismo nacional. Destaca también la figura de Isauro Alfaro Otero, principal fundador de la decana cooperativa Alijadores de Tampico, constituida en 1917. Un lugar especial en la historia del cooperativismo nacional lo ocupa el gran dirigente social que fue don Guillermo Álvarez Macías, quien está considerado como el forjador del cooperativismo moderno, cuya filosofía fue compartir el progreso social y económico para elevar el nivel de vida del trabajador y de su familia. El señor Álvarez Macías mantuvo siempre la convicción de que la organización en las cooperativas debe tener, y en eso radica su principal valor, un avanzado sentido social y humano. Todas sus palabras quedaron respaldadas en los hechos, pues el señor Álvarez Macías fue un sembrador de justicia social y un activo promotor de las ideas cooperativas. Su pensamiento y su obra plasmadas en la cooperativa Cruz Azul quedaron como un alentador ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de cooperativistas mexicanos. Las invaluables aportaciones de estos destacados ideólogos fundaron la filosofía mexicana que establece que el cooperativismo debe estar dirigido a compartir el progreso y que nuestro camino debe estar trazado por la unidad. Una de las más grandes cooperativas mexicanas es la de Cruz Azul, fundada en 1881 por el inglés Henry Gibbon, en una gran parte de la antigua hacienda de Jackson. El núcleo cooperativo de Cruz Azul está conformado por cooperativas que han logrado una consolidación importante en los últimos años. Cada una funciona dependientemente y tiene sus propios órganos de gestión, aunque están vinculadas entre sí por las cooperativas que llevan a cabo alrededor de la producción de cemento y la asistencia mutua, elemento clave para el desarrollo cooperativista. Más de 5,000 familias dependen del núcleo y todas son extensivas buena parte de los servicios sociales que otorga la cooperativa a sus miembros. Lo cierto es que Cruz Azul no ha dejado de causar asombro como fuente de desarrollo y progreso, pues además del crecimiento de la misma cooperativa, esta siempre ha hecho extensivo su progreso a las regiones en donde se ubican sus plantas. Qué padre es ver cómo se pueden lograr muchas cosas.
cuando se tiene la visión de un buen colectivo. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Agradecemos a todos nuestros oyentes que han estado con nosotros y que siempre están en cada uno de nuestros contenidos. Así que prepárate para que puedas vivir una vejez con mucha tranquilidad financiera. Te invito a ver nuestro siguiente podcast. Si te gustó esta información, dale manita arriba. No olvides suscribirte al canal y activar el botón de notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Visítanos en nuestras oficinas. Grupo IUS, asesores en seguridad social y fiscal.